Hoy voy a hablar de un conflicto bastante fuerte. Un conflicto que se desarrolla día a día y que parece que siempre va de mal en peor. Hoy voy a hablar de Venezuela y de cómo este país llegó a este punto. Venezuela es un país muy vasto en recursos naturales, que durante el dominio español sirvió como mina de la cual se extraían metales preciosos que abastecieron las arcas españolas desde el siglo XVI. Tengan esto en cuenta porque la riqueza en recursos naturales de Venezuela es el punto del conflicto. El tema es que Venezuela quería independizarse del Imperio Español, y es aquí cuando aparece nuestro más querido Simón Bolívar. Bolívar fue quien lideró la lucha independentista. Al inicio, la provincia de Venezuela fue parte de la llamada Gran Colombia, y más tarde se independizó ya solita, quedando pues solita y sola. Hablar de la historia de Venezuela es hablar básicamente de dictaduras. En 1908 llegaría al poder el dictador Juan Vicente Gómez, que tenía enfrente una gran crisis económica, gracias a la deuda de Venezuela con las potencias mundiales. Desde la independencia de Venezuela el mayor problema había sido la extrema pobreza que se presentaba, pero en 1910 se descubre un recurso mucho más valioso que el oro, y este es el petróleo. En menos de 10 años Venezuela se convirtió en el mayor exportador de petróleo del mundo y su deuda simplemente hizo ¡puf! Sin embargo, la falta de educación seguía siendo muy alta, al igual que la pobreza. Debido a la riqueza que generaba el petróleo se dejaron a un lado otros sectores muy importantes, como por ejemplo la agricultura. Además, como no se producía otra cosa que no fuese petróleo, todo lo que le hacía falta a Venezuela se tenía que importar. Y es así como Venezuela basó su economía únicamente en el petróleo. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935 vendrían más dictaduras. Pero esto es hasta que el coronel Marcos Pérez Jiménez es derrocado en 1958. A partir de este momento todos los dirigentes del país se elegirían mediante elecciones. Al provecho del petróleo, las infraestructuras del país comenzaron a mejorar. Sin embargo, la pobreza y la desigualdad entre clases era muy amplia. Venezuela continuó durante los años 60 desarrollándose, y más aún cuando el precio del petróleo se lanzó a la estratosfera al inicio de los 70. La prosperidad permitió al presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizar las industrias del hierro y sorpresivamente también la del petróleo, como no. Pero no todo es color de rosa. A finales de los 70, lo que en su momento era prosperidad y desarrollo acabaría, cuando el precio del petróleo comenzó a bajar. Y Venezuela se ve en la necesidad de pedir prestado a otros países. La estaba empezando a pasar muy mal. Para poder saldar sus deudas, el gobierno de Pérez Jiménez se vio en la necesidad de implementar medidas de austeridad, es decir, reducir el gasto público. Además, las protestas eran frecuentes y regularmente violentas, como fue el caso del Caracazo con más de 300 muertos. En 1992 se llevó a cabo un intento de golpe de estado por parte del comandante Hugo Chávez, que posteriormente fracasa y este es encarcelado el mismo año en que otros oficiales intentarían un segundo golpe, que también terminaría por ser un fracaso. En los 90 Venezuela es un país sumido en el caos. Corrupción, pobreza, inflación, devaluación, narcotráfico y otras cosas muy feas. Entre todo esto, Hugo Chávez se presenta en 1998 a las elecciones presidenciales con un programa socialista, presentándose a sí mismo como el nuevo Simón Bolívar y prometiendo una revolución que repartiese los pocos recursos que le quedaban al país. Chávez ganó las elecciones y comenzó con su programa. Durante los primeros años de su gobierno, la sociedad venezolana se dividió entre chavistas que apoyaban el proyecto y opositores que protestaban por una mayor libertad económica. A pesar de esto, Chávez ganó gran parte de las clases populares con programas de ayuda estatal y además volvió a ganar las elecciones. La oposición intentó derrocar a Chávez en 2002 y lo volvió a intentar con una huelga general que paró el país durante 63 días, todo sin ningún tipo de éxito. En los primeros años del siglo XXI, el precio del petróleo volvió a dispararse, lo que dio gran poder al gobierno chavista que continuó con su programa de ayudas sociales. En el año 2007, Chávez es reelegido por tercera vez. Este tercer mandato se centró más que todo en sus relaciones internacionales, promoviendo un bloque anti-Estados Unidos con países como Bolivia o Cuba. Estados Unidos, liderado en ese tiempo por Bush,
declaró a Venezuela como parte del eje del mal. La nueva década estaba comenzando con un enorme problema que desestabilizó al gobierno de Chávez y que cobró el puesto de varios dirigentes chavistas. Hugo Chávez se enfermó de cáncer y además gana sus cuartas elecciones presidenciales un ratito más tarde. El presidente venezolano cuelga los tenis y se celebran unas elecciones que son ganadas por el candidato chavista Nicolás Maduro. Maduro ve como el precio del petróleo comienza a bajar de nuevo y esto agrava los problemas de escasez de productos en Venezuela, lo que también pone bien fea la inflación y el desempleo, y todo ello provoca nuevas problemáticas para pagar la deuda exterior. Entre el gobierno y opositores, Maduro ha respondido a la hostilidad de la oposición con medidas que benefician al gobierno y lo hacen prácticamente inmune. Los opositores acusan a Maduro de dictador, mientras que este acusa a los opositores de traidores y golpistas. Además, también acusa a Estados Unidos de estar detrás de todos los males de Venezuela. ¿Todavía se puede salvar? ¿O Venezuela ya está condenada? Bye.